Durante siglos, los vikingos han sido retratados como héroes del norte, guerreros indomables, navegantes audaces, símbolos de libertad y fuerza. Pero bajo el brillo de los cuernos y las sagas, se oculta una historia tejida con sangre, sometimiento y rituales que estremecen la conciencia moderna. Este viaje no es para glorificar, sino para comprender. No para juzgar, sino para revelar. Porque detrás de cada escudo tallado, hay un grito silenciado, detrás de cada templo, un sacrificio olvidado. Hoy, abrimos las puertas de lo que nunca se cuenta. Hoy, los secretos oscuros hablarán. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Dicen que los vikingos eran libres, que surcaban los mares sin amo ni ley, que vivían por el honor y morían por los dioses. Pero esa libertad tenía un precio, y no lo pagaban ellos. Lo pagaban los que quedaban atrás, encadenados, marcados, convertidos en carne útil para sostener el poder de los que portaban espadas. Los esclavos, thralls, como los llamaban, eran la columna vertebral invisible de la sociedad vikinga. No eran excepciones, eran norma. Capturados en incursiones, vendidos en mercados, heredados como ganado. No tenían nombre, ni voz, ni destino propio. Eran los que cocinaban, los que construían, los que sufrían en silencio mientras los cantos celebraban conquistas. En cada aldea, detrás de cada banquete, había manos que no comían. En cada ritual de victoria, había cuerpos que no eran celebrados, sino usados. Los thralls podían ser castigados sin medida, mutilados por desobedecer, asesinados sin consecuencia. Algunos eran sacrificados en ceremonias religiosas, ofrendados a los dioses como si su vida fuera moneda. Y lo era. Porque en el mundo vikingo, el valor no se medía en humanidad, sino en utilidad. Pero no solo los esclavos vivían bajo esta sombra. Las mujeres, incluso las libres, caminaban por un terreno frágil. Aunque algunas ejercían poder como volvas o matriarcas, muchas eran intercambiadas como bienes, forzadas a matrimonio sin elección, sometidas a normas que las reducían a función. La violencia doméstica no era excepción, era costumbre. Y si una mujer era esclava, su cuerpo era propiedad. Sin derecho, sin defensa. La misma cultura que exaltaba la fertilidad femenina como símbolo divino, permitía que se la violara como acto de conquista. Así era el rostro oculto del poder vikingo. No el que aparece en videojuegos ni en series, sino el que se esconde en los textos antiguos, en los huesos enterrados, en los relatos que pocos quieren contar. Porque aceptar que los héroes también fueron verdugos incomoda. Pero es necesario. Porque solo cuando miramos el pasado sin adornos, podemos entender el presente sin engaños. Este no es un juicio. Es una revelación. Y apenas estamos comenzando. Nos han contado que las mujeres vikingas eran guerreras, que luchaban junto a los hombres, que empuñaban espadas y navegaban hacia la gloria. Pero esa imagen, aunque inspiradora, es más mito que realidad. Las llamadas Síldmaidens existieron, sí, pero fueron excepciones, no regla. La mayoría de las mujeres vivían bajo estructuras rígidas, donde su valor se medía por su fertilidad, su obediencia y su utilidad doméstica. Desde niñas eran entrenadas para servir, para callar, para aceptar. El matrimonio no era unión voluntaria, era transacción. Padres entregaban a sus hijas como parte de acuerdos, y una vez casadas, su cuerpo pertenecía al esposo. Si desobedecían, podían ser golpeadas, encerradas, repudiadas. Y si eran esclavas, su destino era aún más cruel, violadas, vendidas, marcadas como propiedad. Pero incluso en ese mundo hostil, algunas mujeres encontraron espacios de poder. Las volvas, sabías y sacerdotisas, eran temidas y respetadas. Conocían los secretos del Seir, la magia ancestral, y podían influir en decisiones importantes. Su palabra era oráculo, su presencia, ritual. Sin embargo, ese poder también las ponía en riesgo. Ser mujer y tener conocimiento era peligroso. Muchas fueron perseguidas, acusadas de brujería, silenciadas por temor a lo que representaban. Porque en el fondo, la cultura vikinga temía lo femenino cuando no podía controlarlo. Y ese miedo se reflejaba en sus rituales más oscuros. Los sacrificios humanos eran parte de su espiritualidad. No eran metáforas, eran actos reales. En festivales como el Blood, se ofrecía sangre a los dioses para asegurar cosechas,
victorias o protección. A veces eran animales. A veces, personas. Esclavos, enemigos capturados, incluso miembros de la comunidad. En el templo de Uppsala, según crónicas antiguas, se colgaban cuerpos de árboles sagrados como ofrenda. La muerte no era tragedia, era transacción divina. Se creía que los dioses exigían sangre y que negársela traería desgracia. Los sacrificios no eran impulsivos, eran ceremoniales. Se preparaban con cantos, con símbolos, con fuego. El acto de matar se convertía en un puente entre mundos. Y quienes participaban lo hacían con convicción, creyendo que estaban honrando a Odín, a Frey, a Thor. ¿Pero qué dice eso de una cultura? ¿Qué revela sobre su alma colectiva? Que el miedo y la fe pueden entrelazarse, que la espiritualidad puede justificar lo impensable, que incluso los pueblos más admirados pueden tener rincones oscuros que nadie quiere mirar. Y es ahí donde la historia cobra sentido. No para condenar, sino para comprender. Porque si solo vemos la superficie, los barcos, las batallas, los nombres legendarios, nos perdemos lo esencial, lo que sostenía ese mundo, lo que lo hacía temible, complejo, humano. Los secretos oscuros no son errores del pasado, son espejos. Y al mirarlos, quizás descubramos algo más que historia. Quizás descubramos lo que aún habita en nosotros. Creer era sobrevivir. En el mundo vikingo, la cosmovisión no era una opción filosófica, era una estructura total. Cada acto, cada decisión, cada muerte, estaba envuelta en un tejido de creencias que moldeaban la realidad. El miedo al Ragnarok, el fin del mundo, no era solo una profecía, era una advertencia constante. Vivían sabiendo que los dioses podían caer, que el caos podía vencer, que el destino estaba escrito en runas que nadie podía borrar. Y ese miedo era útil. Permitía ordenar, someter, justificar. Si todo estaba predestinado, entonces obedecer era virtud. Si los dioses exigían sacrificios, entonces matar era deber. La religión no era consuelo, era control. La magia también jugaba su papel. El Seir, la práctica espiritual que conectaba con fuerzas invisibles, era tanto herramienta como amenaza. Quienes dominaban el arte de las runas, los encantamientos, las visiones, podían alterar el curso de los acontecimientos. Pero ese poder no era bienvenido por todos. Los hombres que lo practicaban eran vistos con desconfianza, y las mujeres que lo dominaban eran temidas. La volva, figura central en muchos rituales, era respetada y aislada. Su sabiduría era necesaria, pero su presencia inquietaba, porque la magia no respondía a jerarquías. Era salvaje, impredecible, femenina. Y eso, en una cultura que valoraba el orden masculino, era peligroso. La espiritualidad vikinga era profunda, pero también oscura. No buscaba redención, buscaba equilibrio entre fuerza y destino. No prometía paz, prometía lucha. Y en esa lucha, muchos quedaban atrapados. Los esclavos, las mujeres, los enemigos, los propios creyentes. Todos eran piezas en un tablero divino donde los dioses exigían lealtad, sangre y silencio. ¿Pero qué queda de todo eso hoy? ¿Qué susurra ese legado en nuestra memoria? Lo que queda es el mito. La imagen del vikingo como símbolo de libertad, de fuerza, de autenticidad. Pero también queda la sombra. La parte que no se cuenta, que se oculta, que incomoda. Y es ahí donde debemos mirar. Porque el pasado no es solo para admirar, es para aprender. Los secretos oscuros de los vikingos no son anécdotas, son advertencias. Nos muestran cómo el poder puede disfrazarse de gloria, cómo la espiritualidad puede justificar la crueldad, cómo el miedo puede moldear culturas enteras. Y al cerrar este viaje, no buscamos condena, buscamos conciencia. Que al recordar a los vikingos, no repitamos sus errores. Que al honrar su legado, no ignoremos su oscuridad. Porque solo quien se atreve a mirar el todo, la luz y la sombra, puede construir un futuro más sabio. Que este relato no sea solo historia, sino ritual. Un acto de memoria. Una ofrenda a la verdad. Y que los secretos, ahora revelados, nos acompañen como guardianes silenciosos de lo que nunca debemos olvidar. Ahora que las máscaras han caído y los mitos han sido desnudados, queda una pregunta que arde como antorcha en la niebla. ¿Qué hacemos con la verdad?
Los vikingos fueron más que guerreros. Fueron constructores de mundos complejos, donde la espiritualidad se mezclaba con el terror y la gloria se alimentaba del sufrimiento ajeno. Al mirar su sombra, no buscamos condena, sino conciencia. Porque solo quien se atreve a mirar el pasado sin filtros puede transformar el presente con savia. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.